Después podría subir la clase pasada, porque lo que subiste al grupo fue salud mental de tercer año de clase. Yo la empecé a ver y era la clase de tercer año de salud mental. Me equivoqué. Capaz que a salud mental le subí la de ustedes. Ya me voy a fijar. Bueno. Para verla, nomás pegarle una miradita a ver lo que hablaron en la clase pasada. A ver qué subí. Ahora le voy a preguntar si le sacó sangre para hacer la... Ah, no, claro. No subí nada de salud mental, claro. Bueno, después corrijo ese error. Bueno, con respecto a los trabajos, les quería, más o menos, ya que he leído varios hace un rato, comentar. Para reforzar o repasar. En el trabajo ustedes tenían preguntas sobre las etapas evolutivas que las mencionaran, y después había otra pregunta sobre las crisis evolutivas. Hubo ahí confusión, algunos confundieron crisis con etapas, o algunos pusieron solo etapas. Bueno, como para que, digamos, quede claro, las etapas, bueno, cada autor las va a mencionar diferente, pero nosotros vamos a tomar a Erickson. Erickson es el que plantea determinados tipos de etapas y determinados tipos de crisis. Por eso nos vamos a manejar siempre con ese autor, porque si tomamos otros autores, vamos a ver que hay un montón de otras formas de mencionar etapas y crisis. Quiero buscar uno de los trabajos que estuve viendo para ver allí un ejemplo de cómo lo pusieron. Bueno, dice, ¿qué tipos de crisis ocurren durante el ciclo vital de la persona? Bueno, ahí, digamos, las crisis de Erickson son esas que están como en polos opuestos, tituladas como en polos opuestos: confianza básica versus desconfianza básica, autonomía versus vergüenza y culpa, iniciativa versus culpa, industria versus inferioridad, identidad versus difusión de rol, intimidad versus aislamiento, generatividad versus estancamiento, e integridad yoica versus desesperación. Esas serían las crisis de Erickson. Mientras que las etapas son las... bueno, tenemos ahí, bueno, en el material de lectura tenemos como... Primero habla de las etapas sin autor, así ni bien arranca el material en esta unidad 4, dice la etapa prenatal, infancia, niñez, que es la que estuvimos viendo, y después dice que Erickson habla de otras etapas. ¿Ah? O en realidad son las mismas, pero las menciona o las nombra de otra manera. Y las agrupa por edad. Y las agrupa por edad, exactamente. Entonces, digamos, esas son las diferencias que tenemos que tener en cuenta para que no se nos arme el lío. A ver. Vieron que está en Erickson. Buscamos, quería mostrárselo, pero no lo encuentro. Las etapas de Erickson, sí, no me acuerdo la hoja. En primera etapa prenatal, primera infancia, niñez, adolescencia, etapa adulta temprana, edad adulta intermedia y edad adulta tardía. Bien. Bueno.
Sí. Bueno, vos la leíste, yo no la encuentro, no importa, era para mostrárselas nada más. Digamos, esas son las etapas y las crisis, digamos, dentro de cada etapa están las crisis. Vieron que en infancia están las crisis de confianza básica, de identidad versus culpa, de autonomía. Es como que en la infancia, en la etapa de la niñez, hay varias crisis, mientras que en las siguientes hay una sola, porque después ya cuando arranca la adolescencia tenemos solamente identidad versus culpa, en adultez temprana tenemos intimidad versus aislamiento, en adultez intermedia tenemos generatividad versus estancamiento, y en adultez mayor tenemos integridad versus desesperación. Esas serían las correspondencias entre las etapas y las crisis, ¿no? A cuál corresponde cada una. Bueno, eso era lo que quería comentarles para que no se confunda. Y otra cosa era la última pregunta, o las últimas preguntas que eran sobre los videos 1 y 2. Ahí, en general, estuvieron bastante bien, pero vi ahí cierta confusión cuando tuvieron que mencionar si identificaban alguna crisis de Erickson, o también en la pregunta donde se planteaba si los factores psicosociales de riesgo. Les preguntaba si había algún Bueno, para que veamos bien cómo viene el tema. Los factores psicosociales de riesgo, lo que nosotros tenemos para apoyarnos, digamos, en el material de lectura, está en una unidad anterior, que es los determinantes de la salud. Ahí hay algo relacionado a esta pregunta, porque lo que nosotros vamos a ver es que en realidad los determinantes que él menciona, la unidad 2, bueno, dice consumo de drogas, comportamientos de seguridad, nutrición adecuada. En realidad, si los convertimos en negativos, podemos ver que podrían ser de riesgo. En este caso están en el material, en la unidad 2, cuando dice que la salud está asociada con practicar ejercicio físico, nutrición adecuada, comportamiento de seguridad, evitar el consumo de drogas, serían como factores protectores. Pero si nosotros, en vez de plantearlos de esta manera, los planteamos como consumir drogas, como tener sexo inseguro, como tener conductas riesgosas, ahí los planteamos como factores de riesgo, que son algunos en realidad, no son todos los que pueden existir. Como en el caso de los videos, podemos ver que hay factores de riesgo, como puede ser el estilo educativo del papá, en el caso del video 1, que es un estilo educativo autoritario, digamos. Generalmente ese tipo de educación trae o conlleva problemas posteriores al desarrollo del niño o futuro adulto. Como desinterés a no explicarle al niño, a un desinterés de parte del papá de cumplir su rol y poder guiarlo en la manera de cómo tiene que atarse los cordones. Era simple, nada más que como que no le dio importancia a lo que para el niño sí era realmente importante. Exacto, que ahí podemos hablar de estilo educativo, pero también podemos hablar de abandono emocional, digamos, porque no hay un abandono físico, porque el papá está ahí, el problema es que no le presta atención. Claro, el desinterés. Claro, entonces por eso hablamos de abandono emocional, ¿no? Porque a veces también eso se confunde, dicen, no, si el chico no está abandonado, si está con el papá lo viste, le da de comer, bueno, pero hay otro tipo de abandono, ¿no? Que es la falta de interés, la falta de escucha, de dedicación. Y en el otro video, en el del adolescente con su mamá, podemos ver ahí también, digamos, ahí no podríamos hablar de desinterés,
¿no? Porque la mamá le presta atención a su hijo. El tema es que se la presta mal, digamos, las cosas que le transmite son erróneas. Anda para allá, mi amor, anda para allá que estoy dando clase, hijo. Cérrame ahí. Perdón. Tuve una visita inesperada. Entonces, ahí, digamos, hay un vínculo que podemos llamarlo patológico, riesgoso, porque, bueno, asociado a eso estaba la pregunta si identificaban algún duelo en alguno de los protagonistas, porque me parece que donde está más claro es ahí, en esta mamá, que evidentemente no está pudiendo superar un duelo y se ha quedado estancada, no sé si en el enojo, en la negación, pero... Y también el vicio. Claro, que encima, viste que está asociado a lo que dice el material con respecto a los consejos para poder elaborar los duelos. Bueno, ella, digamos, no cumplió con ese consejo de no consumir o aferrarse en una sustancia. Pero bueno, digamos, el factor de riesgo de este chico y sobre todo de la adolescencia es que al no tener contención en su grupo familiar, evidentemente que lo torna vulnerable a buscar contención en otros contextos o en otros grupos que pueden ser desfavorables. De alguna manera sería como, digamos, ya me parece, no sé qué, entre el niño y el adolescente habría una similitud, porque sí. Se sienten como que no están comprendiendo lo que necesitan. Exacto, sí. Claro, pero vos también fíjate que en el segundo video el hijo toma como el rol del padre, o sea, se invierte en los roles y le saca la bebida a la madre y se la lleva. O sea, para mí son totalmente diferentes. Sí. Exacto. Sí, en eso sí. De hecho, creo que yo lo puse en el trabajo, que él toma el rol de se pierde la querer identidad guiar a la mamá. Sí. Fue lo que yo aclaré en ese punto, que se perdía la identidad de quién era quién y la difusión de roles, porque en este caso quien está tratando de ayudar a la madre es el hijo y no así la madre al hijo. Exacto. Hay lo que se llama disfuncionalidad de roles, y hay lo que se llama inversión en este caso, ¿no? Cuando el hijo toma la función del adulto. Estas situaciones son factores de riesgo muy usuales en futuros adolescentes o adultos con problemas conductuales, problemas de la impulsividad o problemas con las normas sociales. Generalmente cuando nosotros hacemos evaluaciones en la cárcel acerca de... Porque bueno, en la clase pasada, para los que no estuvieron, estuve hablando un poco del trabajo en la cárcel, donde ahí uno puede ver en la historia de esas personas cuáles son los riesgos o los factores de riesgo a los que han estado expuestos. Entonces, cuando, digamos, nosotros hacemos evaluaciones de cuáles fueron los factores de riesgo que estuvieron en cada persona, encontramos en gran cantidad estos que tienen que ver con el abandono emocional, con la inversión de roles. Algunos especialistas a la inversión de roles llaman parentalización de los hijos, es decir, cuando los hijos cumplen funciones de los padres a tempranas edades, o responsabilización excesiva, cuando los niños cuidan a sus hermanos o se encargan de la limpieza o incluso muchos se encargan de el ingreso económico de la familia porque hacen venta ambulante, bueno, en otros casos ayudan a sus padres en un comercio ilegal como la venta de drogas, digamos. Hay inversión de roles sobre todo, temprana exposición a responsabilidades que no son acorde a la edad, y después las otras que ya mencioné en la clase pasada, que son exposición a crisis traumáticas, que ustedes las han mencionado en los ejemplos, como abusos sexuales. Y una transformación de la identidad también, profe. ¿Cómo?
Una transformación de la identidad de esa persona, de ese Claro. niño, de ese adolescente en el caso en el video. Sí, sí, porque los niños que se ven expuestos a estas condiciones van formando una identidad que generalmente nosotros llamamos antisocial. Es decir, que refuerzan ciertas pautas de comportamiento que no condicen con las instituciones formales. Es decir, que son niños que funcionan mejor en la calle que en una escuela, por ejemplo. Saben cómo adaptarse y cómo manejarse con adultos y en situaciones de calle, y en la escuela chocan todo el tiempo, no son aceptados y son expulsados porque no tienen un comportamiento de niño. Entonces, digamos, asumen responsabilidades que son muy prematuras, porque la mayoría ha sido papá o mamá a muy temprana edad, 13, 14, 15 años, o se han iniciado sexualmente en inicios de la pubertad, y se han se han visto expuestos a presenciar o a vivir situaciones que no son nada buenas para los niños, como ver gente drogándose, ver gente delinquiendo, ver violencia a su alrededor, o sufrirla directamente, digamos. Todo eso, cuando forma parte de su socialización, se aprende, digamos. Por eso, todos estos conceptos que nosotros estamos viendo nos permiten entender que la violencia es aprendida, digamos, no es innata, digamos. Lo que es innato es la agresión, es decir, cuando nacemos, como cualquier ser humano, tenemos en nuestro cuerpo toda la energía dispuesta a defendernos de ataques o agresiones, ¿no? Entonces, sí somos potencialmente agresivos porque es un mecanismo de defensa, de supervivencia de la especie básico, que es, bueno, si nos sentimos atacados, agredimos para sobrevivir y para conservar nuestro bienestar. Eso sí lo tenemos en nacimiento. Pero la violencia no es lo mismo que la agresión, porque en la violencia no hay una defensa de uno mismo. Es decir, el objetivo no es defenderme a mí de un ataque, sino que la violencia el objetivo fundamental es destruir al otro o dañar al otro, digamos. Entonces, eso es, digamos, no viene innato en el ser humano, sino que se aprende con todas estas experiencias y estos factores de riesgo psicosocial. Así como el niño del video 1 puede haber aprendido culpa o desconfianza de sí mismo. Vergüenza. O vergüenza. Haber perdido eso que había aprendido. Claro, digamos, porque es sometido a una descalificación por parte del papá. Digamos, el papá lo descalifica como alguien, digamos, le dice, vos no servís, ¿no? Entonces, eso también se aprende, digamos, cuando uno aprende a desvalorizarse o a, de alguna forma, sentirse menos o con menos valor. Incluso a esa edad se hacen la competitividad. Claro, imagínate para un niño, sobre todo de esa edad que tiene el niño de ese video, donde ellos necesitan todo el tiempo demostrar que pueden. ¿Ah? Después va al colegio y ve que sus compañeros saben atarse los cordones y él no, y ahí se genera la falla en la competitividad. Exactamente, ¿no? Van quedando como excluidos de ese sistema grupal y traen un montón de problemas. Sí, o de creer, de que empiezan a creer que no pueden alcanzar cierta meta y van creciendo con frustración porque al sentirse que no pueden, se sienten menos, tienen baja la autoestima, entonces
creo que lleva también a lo que estaba hablando usted de decir la violencia, la agresión, bueno, la agresividad Claro. dice que es innata, pero Sí. la violencia por ahí desencadena en decir, y bueno, yo no puedo, a nadie le importa, tomo el camino más corto que es no el Sí. correcto. Eso es muy común también escuchar en las historias de las personas que tienen problemas conductuales, cómo ellos, al no sentirse valorados o tenidos en cuenta, por ejemplo, en el ámbito escolar o en el aprendizaje, buscaron destacarse en otras cosas, ¿no? Es lo que le pasa a muchos chicos en la escuela, cuando sienten que son menos o que no pueden en el espacio del aprendizaje, empiezan a buscar destacarse o llamar la atención con las conductas de ruptura, digamos, del sistema, eh, que tiene que ver con esos que son los llamados vivos o cancheros, ¿no? Que buscan destacarse desde el antimodelo, digamos, ¿no? Porque dentro de la escuela el modelo es el que estudia, aprende y se saca buenas notas, y después está el que no se encuentra allí y busca el antimodelo, ¿no? Eh, Todas situaciones, digamos que, bueno, los equipos dentro de las escuelas deben detectar tempranamente y buscar modificar, ¿no? Porque puede haber múltiples orígenes o causas de estas situaciones. A veces son situaciones en la escuela o a veces son situaciones que vienen desde la familia y que repercuten en la escuela. Pero la idea es intervenir lo más tempranamente posible, porque si estas situaciones se transcurren en el tiempo, mientras más tiempo, más se afianza esa identidad que luego, imagínense en la adolescencia, eh, la, la problemática que genera, ¿no? Cuando, digamos, esto también es muy común ver en la historia de las personas que están presas. Digamos, la problemática conductual y de la violencia se empieza a notar en la infancia, a temprana edad, de a partir de los 3 años. Un nene que pega, un nene que no comparte, un nene que no sabe jugar con otros niños, un nene que da órdenes a los adultos o toma decisiones por sí mismo, que en esa época o en esa edad no es demasiado problemático ver a un niño así, ¿ah? Porque mal que mal se lo lleva, digamos, con mucho reto, con mucho grito, con faltando unos días a la escuela, reducción horaria. Bueno, se van buscando métodos para tratar de seguir llevando a ese niño. El problema aparece con más virulencia cuando el niño comienza a cumplir 12, 13, 14 años y ya tiene otras posibilidades, digamos, ya empieza a fugarse, se escapa, falta a la escuela y toma contacto con otro tipo de personas, ¿no? Que están más o menos en un rumbo equivocado. Digamos, y ahí el control de los padres, si es que hubiere, o de los adultos, es mucho más difícil. Entonces ahí empiezan a aparecer los primeros consumos tóxicos, los primeros delitos, y la reproducción sexual, digamos, con hijos no planificados, ¿no es cierto?, ni deseados, eh, que, digamos, tiene que ver con esta autonomía que puede tener el niño de esta edad, el preadolescente o el adolescente inicial. Bueno, ahí empiezan con el tema de los institutos de menores, hasta que entran y salen con las imposiciones que le hace la justicia, de hacer tratamientos, de internarse y qué sé yo, con el aditamento que en la mayoría de los institutos de menores ocurre el aprendizaje de mayor nivel de delincuencia y de adicción, y cuando cumplen 18 ya pasan al sistema penitenciario. Pero digamos, como yo decía en la clase pasada,
cada caso es particular y único, porque por eso es muy importante ver y analizar qué factores de riesgo existieron en la historia, qué gravedad han tenido esos factores de riesgo, qué crisis accidentales o traumáticas atravesó la persona, y cuáles son los agentes socializadores que estuvieron o no estuvieron, o que todavía están. Porque eso nos va a dar un panorama de cuán grave es la situación y de qué panorama podemos tener hacia el futuro. Porque no es lo mismo un niño que ha estado expuesto a factores de riesgo como abuso sexual infantil, violencia infantil, y ha estado institucionalizado desde los 3 años de edad, es decir, no ha tenido familia, a otros que han tenido un papá o una mamá más o menos presente, que han intentado hacer algo y que el consumo de tóxicos comenzó recién en la adolescencia, digamos, son como factores de riesgo, pero no tan graves, que podrían indicar un mejor pronóstico, es decir, de cambio, ¿no? Entonces, digamos, sobre todo que en la enfermería comunitaria esto es algo que se hace todo el tiempo. El análisis de los indicadores psicosociales, de riesgo, de protección y de los recursos o no con los que cuenta esa persona. Todo el tiempo se está haciendo, porque esto, digamos, cada persona que llega se analizan todos estos factores y luego se van analizando en el tiempo de manera continua, ¿no? Bueno, siguiendo un poco con el tema, porque estábamos como repasando la cuestión de los temas del trabajo anterior. Antes de seguir, el tema de los duelos, que la mayoría estuvo bien explicado, pero bueno, quería remarcar esto, ¿no? La importancia que tiene la buena elaboración de los duelos para evitar problemas de salud mental, porque en realidad los duelos mal elaborados tienen una gran relación con la mayoría de las patologías mentales, como la depresión, como violencias o como las adicciones. Generalmente estas patologías inician con duelos no elaborados, con uno o más, ¿no? Porque en muchos casos hay acumulación de duelos no elaborados. Y que inician con crisis generalmente accidentales o traumáticas, como el abandono de los padres, como el abandono de los padres es uno de los factores que más le cuesta aceptar, digamos, a las personas, y que más trastornos le traen en su vida adulta. Generalmente, digamos, esto también es un agregado que yo les hago, un comentario agregado. El tipo de duelo que haya vivido la persona y que no esté pudiendo aceptar, el tipo de problema que va a manifestar. Porque, por ejemplo, una persona que no ha podido superar el duelo del abandono de sus padres, ¿a dónde cree que en la adultez va a manifestar sus problemas? ¿Se entiende la pregunta? Sí, en la familia, en tu pareja, Tal cual. en los más allegados. Tal cual, digamos, la problemática de origen es afectiva y la problemática actual va a ser también afectiva, digamos, porque generalmente hay una correspondencia, ¿no? Digamos, afectiva y también depende de qué tipo de afecto estemos hablando, porque el afecto de los padres generalmente repercute en el afecto de la pareja, ¿ah? Es decir, porque generalmente las personas cuando se ponen en pareja intentan repetir o revisar la relación afectiva que tuvieron con sus padres.
Quienes han sido sobreprotegidos seguramente van a tender a que su pareja los sobreproteja o ellos sobreproteger a su pareja. Quienes han sido abandonados generalmente pueden pasar dos cosas, o no logran formar nunca pareja porque desconfían de todo el mundo. O son abandonados. Sí, por eso nunca prosperan en relaciones de pareja. O por el contrario, van a tener un alto nivel de exigencia hacia la pareja, de un amor exclusivo, ¿no? Porque cualquier distancia o separación de la pareja va a ser tomado como el fin del mundo. Porque, digamos, la persona está marcada por el trauma del abandono. Entonces eso le hace ver en todos lados. Esto también suele ocurrir cuando son papá o mamá, que se lo transmiten al hijo. Digamos, no solamente el abandono, sino que a los hijos les transmitimos inconscientemente nuestros conflictos no resueltos. Por ejemplo, el niño del video 1, que pueda haber quedado traumado por un papá autoritario que no lo ayudó, puede que repita ese modelo con su propio hijo el día de mañana. Esto va a depender de cómo el niño incorporó o asimiló esa situación que vivió. Porque hay un mecanismo psicológico muy particular que quiere decir identificación con lo negativo. ¿Qué quiere decir? Que el niño puede llegar a identificarse con ese papá violento. No sé si me explico. Digamos, Sí, el ser humano tiene esa capacidad que no la tiene ningún otro ser vivo del planeta Tierra. El ser humano tiene la capacidad de aceptar algo negativo para su vida y identificarse con eso. Entonces, este niño puede identificarse con ese papá violento y puede decir, incluso si le hiciéramos una entrevista siendo ya adolescente o adulto, porque me pasa muchas veces, podemos llegar a escuchar que diga, no, mi papá es una excelente persona, porque cada vez que yo me mandaba una, me mataba chirlos. Y esos son los verdaderos padres, los que hacen falta hoy. Digamos, en su forma de hablar, uno ve que la persona se identificó con un rasgo violento del padre. Ni les cuento cuando tenga un hijo, cómo creen que lo va a tratar, digamos. Pero también lo que puede ocurrir es lo contrario, es decir, que ese niño haya vivido como algo invasivo y como algo negativo para su vida, ese papá, esa forma de papá que tuvo, y en ese caso, cuando tenga un hijo, ¿qué va a hacer? No le va a poder poner un solo niño. lo contrario, Claro. no quieren repetir lo que les pasó. Exactamente. De una forma extrema, ¿no? Es decir, no puede ver a ese niño frustrarse, no puede ver a ese niño... Y de ahí surge otra sobreprotección. Exactamente. Que va a condicionar otras patologías a ese niño. Y sí, porque, digamos, ninguno de los extremos va a ser bueno para el niño, digamos. Y fíjense ustedes, tanto la sobreprotección como la desprotección repercuten en la autoestima del niño. Hoy se ve mucho esto de niños que no saben hacer muchas cosas y ellos creen que son los mejores, porque tienen una autoestima tan inflada, ¿no? Que no pueden ver la realidad, ¿no? Eso se ve también en fallas afectivas de las familias, que es tan problemático como aquel que cree que no puede, digamos, porque son extremos que en ambos casos van a traer problemas de adaptación y que son fallas en la socialización, ¿no? Por eso, bueno,
vieron que cuando las familias tienen hijos naturalmente, bueno, nadie los evalúa a ver si están aptos o no para tener hijos, tienen y después, bueno, hacen con los hijos lo que pueden, lo que quieren. Pero en los casos de adopciones, como hay una intermediación de la justicia, esto se evalúa mucho. Cuando antes para adoptar a un niño, se evalúa mucho cuál ha sido su historia con sus vínculos con sus padres, si hay conflictos o crisis o traumas pendientes, porque en la medida en que eso se detecte en los postulantes, se sabe que va a ser negativo para el niño, sobre todo que ya seguramente ha pasado por situaciones que no han sido buenas y encima que los adopten padres que van a transmitirle todos sus traumas, vamos a terminar peor, digamos. Entonces, digamos, la idea de la adopción es que adopten padres que puedan transmitirle cosas que lo ayuden a superar los traumas o experiencias que hayan vivido por el hecho de, bueno, estar en estado de adoptabilidad, porque por algo lo están, evidentemente no han tenido de parte de sus padres una contención adecuada. Bien. Nosotros ahora tenemos que entrar en la etapa prenatal, que ya algo habíamos adelantado en la clase anterior, porque bien que está todo más o menos relacionado, es decir, ¿qué es necesario que ocurra en la etapa prenatal? El deseo. Es decir, el deseo de ser papá o ser mamá. Eso, digamos, lo ideal y lo óptimo sería que las personas, cuando tienen un hijo, lo tengan porque lo desearon. Hablamos de deseo, es una palabra muy importante en psicología, porque no es lo mismo que otras palabras. La palabra deseo implica un nivel de compromiso y profundidad muy grande para la persona. Es algo muy intenso que siente la persona. No es comprarse un auto, bueno, capaz que para alguna persona sea un deseo muy intenso, pero generalmente no es comprar un caramelo o pagar un impuesto. El deseo implica que todo mi ser está puesto hacia ese objetivo. Entonces, el Y que deseo, ese deseo es para toda la vida. claro, por eso te digo No es que como un auto que lo podés cambiar. justamente eso, digamos, eh, la única forma que llegue a buen puerto semejante experiencia es la paternidad o la maternidad. Es con deseo, porque si vos lo pensás medio racional o lógicamente, sin deseo, ¿no? Sino poniendo más que nada la cabeza y no el corazón, digamos, y te dicen que no vas a poder dormir, que vas a tener que tener un montón de gastos, que vas a tener que ver que se va a enfermar, que vas a tener que llevarlo al médico, que seguramente más de una vez va a tener un susto, ni digamos en el caso de la mujer, ¿no? Que se va a sentir fea, que su cuerpo se destruye, que se va a sentir cansada, que se va a sentir por momentos sola. Digamos, si nosotros vamos a plantear esto a una persona que solamente lo piensa racionalmente, va a ser difícil que una persona te diga, ah, sí, lo quiero hacer. Digamos, acá tiene que haber un deseo que tiene que ver con lo emocional, que es lo que va a permitir sostener todas esas frustraciones. Por eso el deseo es importante, porque es lo único que te sostiene cuando estás ahí en los momentos más difíciles de la paternidad o la maternidad. Sobre todo, vuelvo
repetir a la mujer, porque, digamos, hay que hacer esta diferencia entre la paternidad y la maternidad, porque la maternidad implica un nivel de exposición del cuerpo que la paternidad no tiene. Es decir, que la maternidad implica intromisión en el cuerpo de la mujer, porque todas las revisaciones y todo lo que se le va a hacer desde la medicina, también la sociedad le pone la mirada en el cuerpo a la mujer, porque es la que tiene la panza, la que se le va cambiando el cuerpo, y también lo que ese niño le va a ir generando al cuerpo de la mujer en la medida en que crezca, porque la va a patear, le va a hacer cambiar las hormonas, le va a hacer sentir cosas extrañas, incómodas por momentos. Y ni digo cuando nazca, que tome la teta, que se le agrieten los pezones, o que le duelan las mamas. Bueno, una serie de situaciones físicas que son muy frustrantes para la mujer y por momentos muy estresantes. Por eso es importante en la mamá, tanto gestante como con un recién nacido, un control de su salud mental permanente. Porque las estadísticas muestran que hay gran cantidad de problemas o patologías de salud mental en este periodo, tanto en el embarazo y como en los primeros 6 meses de vida de la criatura. Y problemas graves de la salud mental, porque lo más suave puede ser una depresión, pero hay muchos casos de situaciones graves como psicosis, como pérdida de la conciencia, desconocimiento de los hijos o hasta la necesidad de hacerles daño al hijo. Y en la mayoría de los casos que la mujer entra en estas situaciones patológicas, uno de los factores fundamentales es que no hay apoyo desde el entorno afectivo, sino que la mujer está enfrentando toda esa situación sola. No hay apoyo, ni siquiera de la pareja, ni siquiera de la familia más extensa, como pueden ser los padres, los hermanos. A veces no hay apoyo y a veces además hay exigencias, ¿no? Exigencias basadas en una serie de mitos falsos sobre la maternidad, de que la madre puede con todo, de que la madre es la única que sabe cómo hacer las cosas y de la única que va a poder llevarlo adelante, que el varón no tiene nada que ver. Y también abandono por parte del padre. Claro, a veces hay abandono porque se van, y a veces hay abandono porque el hombre dice, pero ¿yo qué puedo hacer? Yo no te puedo entender, yo soy hombre. Claro, yo me refería al abandono del apoyo emocional. Claro, sí. Padres que no acompañan a las consultas médicas, padres que no ayudan a la mujer doméstica, digamos, una serie de cuestiones machistas que ayudan al estrés normal que implica la maternidad. Ahora, la cuestión es que el deseo tiene que estar en ambos, porque puede que el deseo esté solamente en la mamá y en el papá no lo esté, ¿no? Y es bastante común que ocurra eso, digamos. Es mucho más fácil encontrar mujeres con el deseo de ser mamás que varones con el deseo de ser papás. ¿Por qué creen ustedes que pasa esto? ¿Cuál es la diferencia de eso? ¿Por qué pasa que hay menos hombres que ser papás?
y más mujeres que deseen ser mamás? Porque la mujer lo siente, siento yo. Y el hombre es como un registro de tener un hijo porque ya llega a una cierta edad y todo el Claro, embrollo que se le genera en la pero, cabeza. pero ¿por qué la mujer lo siente y por qué el hombre no lo siente? Una pregunta polémica. Mm. Anímense, Gaspar, ahí veo el micrófono que prende y apaga. Sí, tal vez puede ser porque, a ver, yo lo he escuchado en mujeres más grandes, ¿no? Te hablo de lo es mi abuela, tías grandes, que ellas se sienten mujer o realizadas mujer una vez que tienen un hijo, como que se piensan tal vez que vienen al mundo para eso, para poder procrear. Sí, piensan. ¿Y Yo por qué que puedo piensan ir por eso? ese lado, ¿no? ¿Y por qué piensan eso, Gaspar? ¿Por qué piensan que para terminar de realizarse como mujer tienen que tener un hijo? ¿De dónde sacan esa idea? De la conformación cultural que se les va dando desde la niñez. Calculo. Es Exactamente. por eso que venimos al mundo, que tenemos que tener cierta edad o no un hijo para poder seguir siendo. Exactamente. Dentro del proyecto masculino, del proyecto de hombre, para esta cultura, no es muy importante tener un hijo, digamos, no te cambia ser menos hombre o más hombre, ser papá. Si te cambia, fíjense ustedes lo que voy a decir, es capaz que la sociedad te juzgue mucho más por si te gusta el fútbol o no te gusta el fútbol, te juzga mucho más como qué cantidad de hombres sos, así sos papá o no sos papá. Porque, digamos, en esta cultura, para esta cultura no es importante que un varón sea papá. Son importantes otras cosas. Mientras que para la mujer, ser mamá está dentro de una de las cosas más importantes que la definen como mujer. Por eso es que cuando somos chicos, a la mujer se le regala la muñeca, el pañal, la mamadera, el cochecito, y juega con todo eso, y a los varones, a nosotros nos enseñan a jugar con autos, a la lucha, con armas, los deportes, digamos, porque ya esa es la transmisión que nos hace la cultura a a nuestro género, a lo que debemos ser como hombres o como mujeres. Todo esto que estamos diciendo cuestiona el concepto de instinto. ¿Han escuchado de instinto maternal? Porque el instinto sería algo que... El instinto sería como contrario a lo cultural, digamos. El instinto sería, bueno, no, toda mujer nace en sus genes con el deseo de ser mamá. Todo varón nace en sus genes con el deseo de no ser papá. Esto es falso. Aunque perdón que le corte, pero aunque los tiempos han cambiado y la mayoría de las mujeres sentimos o tenemos el instinto maternal, hoy día con tanto cambio, si se hace una estadística, yo creo que no hay ahora tantas mujeres que quieran tener un hijo. Exactamente, porque la cultura va cambiando. La cultura va como relajándose en esto de que para ser mujer tenés que ser madre. Va poniéndole a las mujeres otras prioridades. Sí, sí, como realizarse profesionalmente, como, no sé, buscar, acceder a puestos de trabajo altos, competir con el hombre, Exacto. llegar a puestos que son solamente de hombres. Sí, yo creo que ya no está tan marcado el instinto de ser mamá en estas nuevas generaciones que vienen. Claro. Bueno, de hecho, digamos, lo veo charlándolos un día, la semana pasada con una sobrina, tiene 18 años, está estudiando psicología
Y por hacerle un chiste, le digo, ella dice que va a viajar, que se va a recibir y va a viajar. Bueno, le digo yo, después te casas, tenés un hijo. No, de ninguna manera. A mí ningún hombre me va a dar plata, ni voy a tener un hijo. Yo voy a realizar mi vida a mi manera, ¿no? Es como que bien, es jovencita, ¿no? Pero no siente por ahora la necesidad de decir, Claro. me voy a buscar un novio, no, para nada. Tiene otra mentalidad que bueno, que ha ido cambiando, está cambiando todo. Digamos, su mentalidad, como la mentalidad de todos nosotros, está muy atada a lo que la cultura va dictando, digamos. Ella porque es de otra generación, entonces va como atada a los valores que su generación está imponiendo en este momento, de la libertad femenina, de la autorrealización, de la no dependencia con el hombre, todas esas cosas que nosotros que somos de otra generación no hemos vivido valores más tradicionales. Sí, justamente, sí. De las mujeres que ya desde su infancia estaban eligiendo a su marido y decidiendo cuántos hijos iban a tener, digamos, y los varones ni pensando en eso. Porque es cierto también que en estas nuevas generaciones hay muchos varones, muchos más que los de generaciones anteriores, que sí están pensando para su proyecto ser padres, ¿no? Digamos, esto es un cambio positivo que se está viendo, ¿no? En la forma del varón, ¿no? De el deseo de paternidad, que antes, digamos, era más, bueno, porque tenía que ser, o porque la mamá lo quería, porque ella se iba a ocupar. Pero ahora el varón está tomando otra forma de masculinidad, que es un poco más familiar, más tierna, más comprometida, digamos. O incluso hasta un modelo totalmente contrario a, a épocas anteriores, donde el papá es el que asume la mayor parte de los cuidados del niño y la mamá se desarrolla como profesional y fuera del ámbito doméstico. Eso también está empezando a ocurrir. La cuestión, digamos, que yo les decía es que hay que rebatir o aprender a sacar de nuestro léxico la palabra instinto maternal, porque la palabra instinto, por definición de diccionario, es algo biológico. Bueno, se ha introducido mucho en el léxico, en el discurso de las personas, ¿no? De todos nosotros, pero que en realidad no tiene sentido, digamos, porque la palabra instinto, fíjense, si ustedes ven aquí en el diccionario que aparece en Google, dice, es una conducta innata, es decir, antes del nacimiento, inconsciente, es decir, que nadie la piensa ni se la propone, y que se transmite genéticamente entre los seres vivos de una misma especie, y que les hace responder de una misma forma ante determinados estímulos. Dice, impulso natural, interior e irracional. Es decir, que si nosotros nos lleváramos por esta definición, tendríamos que decir que ser mamá es un deseo que está antes de que la niña nazca y que se lo transmite la mamá a través de sus genes, ¿no? Y que siempre va a querer ser mamá, pase lo que pase. Digamos, y esto no es correcto. Nosotros estamos diciendo que el deseo de maternar o paternar es una construcción cultural que se aprende o no se aprende. ¿Ah? Es variable de acuerdo a la socialización que yo haya tenido. ¿Ah? También influye muchísimo la experiencia que yo he tenido con mis padres, porque mucha gente dice, yo ni loco tengo hijos, con la vida que tuve yo de niño, no tengo ni pensado
ser papá o ser mamá. ¿Ah? O también tiene que ver con la personalidad, de por ahí personalidades más egocéntricas, ¿ah? Donde les cuesta compartir, o personalidades más racionales. Las personalidades racionales o estructuradas son personalidades que les gusta mucho el orden, la planificación, les gusta mucho la intimidad y la soledad, y la niñez viene a romper con todo eso, ¿no? Entonces por ahí eso hace que la persona decida no tener niños. Pero en general hay un montón de gente, y cada vez más, que está decidiendo no tener niños. Y es una buena noticia, porque si nosotros decimos, en realidad, digamos, la gente no está obligada a tener hijos. La gente sí debería estar obligada a tener hijos por deseo. Digamos, porque yo celebro que cada vez haya más gente que tenga el valor de decir, yo no soy para ser papá o ser mamá, no estoy preparado, no lo deseo. Que esto sea realmente una decisión que evite el problema de tener un niño sin deseo. Porque, digamos, también la sociedad tiene que comprender estas decisiones, porque muchas veces dice, pero ¿cómo? Pero mira de lo que te estás perdiendo, después te vas a arrepentir, ¿ah? O se te termina la edad fértil, o se te termina la juventud, y por ahí ciertas presiones que socialmente se hacen a las personas que no están seguras de ser papá o mamá, que conllevan ese problema de la paternidad o la maternidad no deseada, que luego tiene sus inconvenientes en cuál es la calidad de socialización que se le va a brindar a ese niño. Otra noticia que celebramos en nuestros días, no sé, no los incluye usted, que yo celebro en nuestros días, es la ley de interrupción voluntaria de los embarazos, porque en la mayoría de los casos de embarazos adolescentes, no hay una búsqueda de una maternidad o una paternidad. Hay una búsqueda de una relación sexual no protegida. ¿Y qué pasa luego con esta vida? Digamos, a ver, habrá que ver, porque puede ser que haya un entorno familiar contenedor, una abuela, un abuelo, unos tíos, que puedan ayudar y contener a esa mamá, a ese papá, a ese niño. Pero en muchos casos no. En muchos casos este niño va a venir a un lugar donde no va a haber deseo ni atención. Y luego viene toda la cuestión de la problemática de niños descarriados, abandonados, que no tienen lo que necesitan para desarrollarse sanamente en su vida, y aparece luego la problemática de las patologías mentales, las problemáticas conductuales, la delincuencia, las adicciones. Otra cuestión importante es lo de decisiones reproductivas, porque digamos, por un lado está el deseo, bueno, quiero o no quiero sería ser mamá o ser papá, pero después, una vez que decido eso, viene la otra decisión, ¿cuántos quiero? ¿Cuándo los quiero? Esas son las decisiones reproductivas, es decir, no es cuestión de reproducir como conejos, es poder planificarlo racionalmente. Una persona puede decir, sí, yo quiero ser mamá, sí, pero ahora, lamentablemente, por más ganas que yo tenga, no están dadas las condiciones, porque no tengo un trabajo estable, porque estoy, no sé, viviendo una situación, no sé, del fallecimiento de mi papá, que tanto lo quería y que me afectó mi ánimo, un montón de situaciones que la persona va a evaluar y que digamos, y que va a poder frenar su deseo, posponerlo un tiempo, hasta que pueda lograr las condiciones para recibir esa nueva vida. Esas son las decisiones reproductivas, porque, digamos, hay gente que se deja llevar por el deseo y después no tiene cómo sostenerlo materialmente. ¿Ah? Sí, ¿cuánta gente hay que desea ser mamá y tiene 14 hijos? ¿Ah?
Claro, sí, hermoso, el deseo está perfecto, lo deseaste, los planificaste, pero ¿y qué le damos? ¿Qué atención le brindamos? ¿Cuándo jugamos con ellos? ¿Cuántas veces los podemos acompañar al colegio? ¿Cuánto tiempo le podemos dedicar a hacer la tarea? Digamos, tiene que ver con no solamente con el deseo, sino también con las posibilidades materiales y concretas de brindarle esa vida un buen desarrollo. Entonces, deseo, decisiones reproductivas, recién sin que yo lo planteara, estuvimos hablando de los cambios en el deseo de la maternidad y la paternidad en las nuevas generaciones. Bueno, y después viene todo lo que es el periodo de gestación y la importancia de la vida emocional de la mujer gestante o del varón gestante, porque puede haber varones trans, hay cada vez más que desean ser padres por la posibilidad que le da su útero. Digamos, el acompañamiento emocional de la madre o el padre gestante es fundamental. Como yo les decía antes, la cantidad de situaciones de estrés a las que puede estar expuesta y a las patologías mentales que puedan aparecer en el caso de que no cuente con el acompañamiento adecuado. Ojo, porque acá no solamente tenemos que hablar de falta de acompañamiento familiar. Otra de las problemáticas que también ocurren es la falta de acompañamiento profesional. No sé si han escuchado hablar de la violencia obstétrica. ¿Sí o no? La violencia obstétrica sería la violencia que se ejerce desde la medicina con las mujeres gestantes, ¿no? Basada en todas estas creencias o mitos del patriarcado, donde la mujer, si es mamá, tiene que aguantárselas, no se tiene que quejar, no tiene que tener dudas, ¿no? Puede haber profesionales de la salud que digan, pero ¿cómo? ¿Tenés miedos? Entonces no sos una buena mamá. No, hay algo en tu instinto que está fallando, digamos. O la violencia de los profesionales que toman decisiones por la vida de la embarazada sin su consentimiento. No va a ir a cesárea porque yo lo digo, no me importa lo que vos prefieras. O comentarios feos, como, qué sé yo, siento dolor, bueno, si te gustó hacerlo, ahora Aguántatela. Sí, todas esas, ¿no? O el trato de la mujer en las revisaciones, la forma en que se la toca, A mí me pasó hace 2 años atrás con una chica jovencita, era una parturienta, una mamá primeriza. Cuando llegamos a donde la recibían, el bebé estaba naciendo, entonces la enfermera preparó ahí nomás porque la médica estaba de guardia, no la podían despertar, la obstetra. Cuando vino, el bebé estaba ya coronando, se le veía la cabecita, la levantó de un brazo y le dijo, acá no, que yo todavía me llegué con medio como una mirada medio ofensiva, porque bueno, no era mi lugar, no era mi área, ¿no es cierto? Yo solamente acompañaba. Le digo, doctora, téngale un poquito de paciencia, es una mamá primeriza, vino con un montón de dolor en el camino. No me importa, me dijo, acá no, tiene que ir a la sala de parto.
y bueno, después dice que lo trató re mal, me decía la chica, después cuando ya tuvo el bebé, que volvió al pueblo, me dice, me trató re mal, dice, fue fea la experiencia, fue traumática, porque en ese Exactamente. momento ella no quería, no, lógico que no es el trato que esperaba, ¿no? Y también me dijo, sí, bueno, si te gustó, bueno, ahora aguantas el dolor. Eso, sí, realmente digamos, lo que no se es consciente en la persona que hace eso es el nivel de estrés y de potencial traumático a la que está exponiendo a esa persona, y no sabes cómo va a reaccionar, no sabes qué efecto en su salud mental le va a producir. Sí, Porque, aparte ella está vulnerable ahí, que está prácticamente toda descubierta, su cuerpo exponiéndose y nada, la sacó de la camilla de un brazo, la hizo levantar cuando ella ya estaba en posición de parto, la chica. Entonces, como que la verdad que fue muy desagradable la situación. claro, porque digamos, no es que no la puede, digamos, la puede llevar a la sala de parto sin necesidad de tratarla así. Claro, sí. Cuestiones también técnicas que seguramente deben ser importantes. Yo calculo que debe ser importante que esté en la sala de parto y que no esté ahí, porque también está todas las cuestiones biológicas de las infecciones. Obviamente que eso es algo importante, pero el tema es el resto, ¿no? Porque Sí. la necesidad del maltrato y la violencia como una forma de procedimiento profesional. Digamos, y lo que yo veo, o lo que se ve mucho, es que los profesionales en general no son conscientes del estado de vulnerabilidad que tienen estas personas y las cosas que pueden llegar a pasar. Porque los equipos de salud generalmente fallan en el acompañamiento y luego aparecen las sorpresas, ¿no? Este, como las mujeres que ha pasado acá en Villa María, en el hospital, en todos lados ocurre que, bueno, rechazan al bebé, no lo quieren, o le hacen daño, o se van. Hubo un caso acá no hace mucho tiempo que la mujer agarró, así como estaba internada, se levantó y se fue, la encontraron en la terminal, digamos, o un ataque psicótico, ¿no? De una persona que pierde sus cabales eh, en el momento de la internación o posterior, ¿no? También se ha visto posterior, una vez que la mamá está dada de alta, pero el nivel de estrés continúa, se ve que llora, que a cada rato hay que despertarse, se interrumpe el sueño, el descanso, y la cantidad de mamás desbordadas, un ataque de nervios, sin saber qué hacer, sobre todo las primerizas. Hay una serie de factores de riesgo que hay que tener en cuenta que el material de lectura nos indica, porque sobre todo vamos a ver que las mamás que tienen estos problemas de salud mental suelen tener estos factores de riesgo, que son, por ejemplo, bueno, a ver, todos nos podemos imaginar, si ese niño fue gestado por una situación de violencia, por un abuso sexual, por un padre violento, si ese niño no es rechazado por la familia. Hay muchos casos que la mamá, por ejemplo, esa mamá que la trataron así, como menciona Andrea, puede, además de lo que está viviendo en ese momento, puede estar viviendo una situación familiar problemática porque sus padres no la aceptan más en casa desde que se enteraron que quedó embarazada, ¿ah? Y el novio, que es el único que le da asilo en la casa de sus padres, la maltrata. No estoy inventando, me estoy imaginando casos que ya he visto, digamos. Digamos. Entonces se va sumando factor estresante con factor estresante y que genera la eclosión, el desborde mental. Así como también casos de enfermedades psiquiátricas previas, ¿ah? Porque
a veces hay mamás que nosotros las vemos en este momento bastante bien, pero que vienen de problemas muy feos, de depresión, de intentos de suicidio, o muy adictas. Bueno, los antecedentes también que hay que tener en cuenta para saber si debemos aumentar o incrementar el nivel de seguimiento de esa paciente. Porque, por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan, bueno, hay muchos que no son de Villa María, pero hubo un caso muy famoso de la mujer que degolló a sus 2 hijitos. Villanueva tenía todas las fichas, como le sabemos decir nosotros, tenían los antecedentes de epilepsia, de pérdida de conocimientos de la infancia, de psicóticos durante su adolescencia y de violencia familiar. Tenía todos los antecedentes, digamos, de que ese embarazo y esa crianza debía estar altamente supervisada, porque podía llegar a manifestar problemas graves en cualquier momento, como ocurrió, digamos, como ocurrió sobre todo en un momento donde los 2 niños tenían fiebre porque estaban engripados, con la familia de ella violenta, que la violentó desde chiquita, y con un marido bastante machirulo, que cuando ella no pudieron dormir en toda la noche y ella le dijo, no doy más, no los puedo escuchar más llorar, ya tengo la cabeza explotada, y le dijo, vos sos la mamá, arréglate, yo me voy a trabajar. Y bueno, pasó lo que pasó, digamos, en un ataque psicótico que tuvo la mujer. Ella no recuerda absolutamente nada de lo que hizo. Digamos. Luego sí, digamos, vuelve a recuperar su lucidez. Bueno, acepta cuando alguien le cuenta lo que hizo, pero ella no recuerda haberlo hecho, digamos, porque estaba en un estado mental de locura absoluta. Digamos. Esos son los casos más graves que se ven, digamos, y donde uno lo que tiene que analizar es eso, digamos. No se estudiaron los antecedentes, no se realizó el seguimiento, la familia no contuvo, y bueno, bingo, ocurrió lo que tenía que ocurrir. Con todos sus aditamentos, digamos, que después vinieron, sí. ¿Iba a decir algo, Andrea? No, la verdad que lo estoy escuchando y creo que nunca vamos a saber lo que piensa el otro, ¿no? Porque es increíble la cabeza del ser humano, el cerebro del ser humano, lo que puede llegar a hacer. Tal cual. Bueno, capaz que digamos, no tiene nada que ver lo que le voy a contar, ¿no? Pero la semana pasada, el lunes de la semana pasada, se suicidó un hermano de mi mamá que el fin de semana lo habíamos estado viendo, entonces como que uno no llega a poder dilucidar lo que le está pasando al otro. No. Y bueno, con referente a esta mamá, que decir, una mamá nunca le haría daño a sus hijos, ¿no? Y decir, la cabeza de qué manera se puede dar vuelta. Sí, la cabeza se puede dar vuelta, depende de las presiones a las que haya estado expuesta o a las que esté expuesta en este momento. Generalmente la problemática del suicidio, a ver, últimamente se está haciendo mucho hincapié en la prevención del suicidio, ¿no? Por el incremento de las tasas, ¿no?, del suicidio, que ya venían subiendo, y te digo ahora con la pandemia. Digamos, y cuando la gente pregunta, ¿cómo prevenir el suicidio? Porque el suicidio, digamos, no se trata, el suicidio se previene o nada, digamos, porque lamentablemente después de ocurrido la situación no se puede hacer nada. La prevención del suicidio, por ahí la gente piensa que la deben hacer los especialistas,
especialistas o la gente que sabe, digamos, porque habría, no sé, un conocimiento especializado, pero en realidad el suicidio no es más que una persona que no habla de lo que le pasa. No es nada más que eso, digamos, porque, claro, porque en realidad detrás puede haber millones de cosas, puede haber depresión, puede haber adicción, puede haber violencia, puede haber un montón de cosas, pero en realidad el problema fundamental del suicidio es que la persona no lo exterioriza. A veces tiene que ver con una forma de ser, una personalidad, de ser reservado, de ser callado, o de hablar mucho pero no hablar de los sentimientos. Claro. Y a veces también tiene que ver con la sociedad, que se burla, que estigmatiza, ¿no? De que no da lugar a que las personas se expresen cuando tienen un problema, de que no escucha, de que no toma en serio, ¿no? Se mezclan generalmente estos factores, pero la problemática del suicidio básicamente es ese, una persona que no expresa, ¿ah? Que, como puede haber pasado en este caso, Andrea, una persona que muestra una fachada, pero que por detrás nada que ver, digamos, porque es muy común escuchar estas experiencias de que, pero ¿cómo puede ser? Estuve tomando mate ayer y hoy aparece esto, digamos, obviamente porque había todo un trasfondo que nadie vio. Sí, bueno, yo lo relacioné con la chica de los niños que estaba contando porque, digo, la verdad que el cerebro humano puede desencadenar para cualquier lado de acuerdo al factor socioambiental que nos está Exacto. perjudicando. También me olvidé nombrar, porque es muy común, personas que se enteran de una enfermedad terminal, digamos, pero lo que yo quiero decir es lo siguiente. Personas que se enteran de una enfermedad terminal hay un montón. Personas, no sé, que viven distintas situaciones traumáticas hay un montón, pero no todas se suicidan. Las que se suicidan son las que no piden ayuda y meten todo para adentro. Hay un montón de otras personas que piden ayuda, que expresan, que hablan con un amigo, que lloran, que Sí, se no, bueno, él meditan. venía con, digamos, él venía con un trasfondo ya de que, bueno, por lo que él siempre hablaba, nunca superó su infancia, le pasaron cosas desagradables en su vida. Hace 3 años mi mamá lo había sacado del alcohol, estaba limpio, pero bueno, seguramente a lo mejor quiso volver a beber y bueno, para no defraudar a sus hijos, a mi mamá, tomó la decisión. Digamos, es lo que pensamos, ¿no es cierto? Uno no va, nunca vamos a saber. Es difícil, sí. Es difícil, sí. Pero sí, también eso es muy, muy usual, digamos, cuando la persona ha vivido muchas decepciones, muchas tristezas en la infancia, luego se le hace cuesta arriba el resto de la vida y tratan de sostenerse, por momentos encuentran algún sostén cuando tienen hijos, cuando se casan o cuando se enamoran, pero tarde o temprano cuando se pasa un poco la situación esa no sé, de despabilarse, ¿no? Vuelve de nuevo a aparecer todo eso que está ahí atrás, que es depresión. Básicamente es depresión porque es una persona que generalmente las personas que han vivido esa infancia ven todo negativo, valoran todo desde el punto de vista de lo negativo y les cuesta mantener un ánimo estable, ¿no? Y las adicciones son típicas en estos casos. Por eso, digamos, las adicciones en sí es una problemática que atraviesa toda la salud mental, porque las personas violentas consumen, generan adicción, las depresivas generan adicción, las ansiosas generan adicción, digamos, siempre que detrás de la adicción hay algo más. No es solo la adicción es un comportamiento. Y la adicción Pero no solamente detrás, sobre drogas. sí.
Exactamente, no, claro. Porque hay miles. Claro, adicción sobre drogas legales y ilegales y también sobre cualquier otra experiencia que sea placentera, como comer, el sexo, jugar, comprar, etcétera. Bueno, gente, ya son las 20, así que vamos redondeando. Seguimos la clase que viene con que viene después de la primera infancia. ¿Estamos? Nos vemos el jueves. Chao, profe. Hasta el jueves que Chao. viene. No, profe, buen fin de- Hasta el jueves. Chao. Que estén bien. El jueves.